Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende, depende, perdón, a la hora que estén escuchando esto. Hoy día vamos a tener la clase del género Klebsiella. Vamos a ahondar en los aspectos clínicos, microbiológicos y moleculares, pero sobre todo en los aspectos microbiológicos y moleculares, dado que esta es una clase de microbiología y no de infectología ni de medicina interna. Bueno, yo soy Alfonso Prieto, soy licenciado en Medicina, miembro de la Sociedad Americana de Microbiología y de la Asociación Panamericana de Infectología. Esta es una clase para la carrera de Química y Farmacia de la Universidad Católica del Norte. De paso, los invito a seguirnos en nuestra página infectología.chile, donde encontrarán mucha información interesante sobre microbiología e infectología en general. Entonces, vamos allá. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Esperen un momento Ok, sí, necesito el puntero. Bueno, el día de hoy lo que vamos a ver principalmente va a ser una descripción general y molecular sobre el género Klebsiella. Vamos a ahondar sobre todo en esto, en el diagnóstico microbiológico, es decir, cómo nosotros vamos a hacer el diagnóstico, dado los métodos convencionales, los más conocidos, las baterías bioquímicas manuales, la microbiología automatizada por sistemas ya sea Vitek o Phoenix, que son de dos principales marcas, ¿cierto? Biomeró o Becton Dickinson. Vamos a hablar también de la espectrometría de masas, malditos, y vamos también a hablar de biología molecular, perdón, para el diagnóstico del género Klebsiella. Luego nos vamos a ir a un tema súper importante que tiene que ver con los mecanismos de resistencia que presenta este género, especialmente las carbapenemasas. A ver, Klebsiella pneumoniae, voy a adelantarme un poquito, pero Klebsiella pneumoniae puede presentar, neumonía digo, porque es la especie más común, la que más van a ver, pero Klebsiella puede presentar muchos mecanismos de resistencia a diferentes antimicrobianos, diferentes familias, pero las que más nos causan problemas y la más clásica, que quizás las habrán escuchado, las KPC, es la que está abajo de donde dice carbapenemasas, Klebsiella pneumoniae carbapenemas. Es una de las más importantes y un problema de salud pública. Y finalmente terminaremos con algunos aspectos clínicos más someros, pero que es importante siempre recordar. Entonces, en cuanto a la descripción general, decir primero que tenemos a la familia de las enterobacterias, ¿cierto? Las enterobacterias Aedes, y estas se dividen en tribus. La tribu 5 corresponde a Klebsiella Aedes, que está compuesta por cuatro géneros: Klebsiella, Enterobacter, Serratia y Afnia. Y esto se puede como agrupar, por ejemplo, o utilizar el acrónimo KES. El acrónimo KES nos habla de, disculpen, el acrónimo KES nos habla de Klebsiella Enterobacter serratia, ya dado que comparten características metabólicas y bioquímicas que, por ejemplo, las baterías bioquímicas las hacen identificables o muy similares. También se puede, para no olvidar esta mnemotecnia de cuáles son los microorganismos, o sea, o los géneros más bien, que corresponden a la tribu 5, el KESH, es decir, Klebsiella Enterobacter serratia, considerando Afnia. Afnia albei, por ejemplo, una especie que más de alguna vez la hemos visto en algunos cultivos. Entonces, Klebsiella. ¿Qué pasa con Klebsiella? Primero, lo más básico, ¿cierto? Es un bacilo, gram negativo. eh, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es fermentador de lactosa, lo que lo convierte en una enterobacteria, encapsulado, inmóvil, ojo con esto, inmóvil, no es porulado, anaerobio facultativo, catalasa positivo y oxidasa negativo. Y resistente a la vancomicina, pues es un gran negativo. Ahora, cuando nos enfrentamos ante un bacilo gram negativo, ¿cierto? No sé, estoy en el microscopio y veo un bacilo gram negativo. Lo primero que me tengo que preguntar ¿es una enterobacteria o es un bacilo gram negativo no fermentador? Para ello, principalmente nos vamos a la prueba de la lactosa en el agar McConkey, que también lo vamos a ver en detalle, y veo si fermenta o no fermenta la lactosa. Si fermenta la lactosa, es una enterobacteria. Y de ahí, bueno, podemos distinguir distintos tipos.
Si no fermentar la lactosa es un no fermentador de lactosa. Y bueno, la catalasa es positiva, la oxidasa es negativa, como les había comentado. Esta imagen que ven a su derecha es un aislamiento que hicimos nosotros acá en el Hospital Regional de Antofagasta, en un cromagar de una Klebsiella pneumoniae obtenida desde un urocultivo. Lo bueno que tiene este medio es que permite diferenciar precisamente lo que les hablaba del grupo KES. Aquellos microorganismos del grupo KES van a verse de este color como celeste azulado. Es muy bonito. Son quizás es lo bonito de la microbiología, los colores que uno puede ver en los distintos microorganismos. Clasificar el género Klebsiella es bastante complejo, quizás no complicado, pero sí complejo, porque hay muchas clasificaciones, depende si yo lo hago por biología molecular, si lo hago por microbiología convencional, si lo hago eh, por otro método. Entonces, ¿qué pasó? Este señor Brancourt, el año 2001, hizo un análisis por secuenciación de RNA 16S, ¿cierto? El RNA ribosomal de las bacterias y genes de RPOB, y él primero se dio cuenta que Klebsiella era un grupo muy heterogéneo en cuanto a especies, pero determinó que existen tres grupos filogenéticos principales. Entonces quiero mostrarles antes esta imagen, que es de un paper de Nature del 2020, bastante bueno, se los recomiendo, donde si se dan cuenta tenemos a Klebsiella pneumoniae, que les dije que era el más común, complex, porque es un complejo donde tenemos muchas especies y subespecies. Luego ya más divergente tenemos a Cronobacter, Enterobacter, Citrobacter, pero salen de una misma rama. Y ya luego tenemos otras Klebsiellas que vienen como de otras familias. ¿Qué les decía respecto a los grupos filogenéticos? Bueno, este señor que hizo el estudio determinó que había tres grupos filogenéticos. Y de acá quiero diferenciar como dos grandes grupos. El grupo 1 y el grupo 2 son aparte del grupo 3. ¿Por qué? Porque estos se parecen mucho metabólicamente, en sus características, pero son muy distintos a Klebsiella oxytoca, que es otra especie de Klebsiella. Entonces, en el grupo 1, ¿qué vamos a encontrar? A Klebsiella pneumoniae, que es por lejos la más común, y sus subespecies, Pneumoniae, Rhinoscleromatis, perdón, Oceanae y Granulomatosis. Cuando son nombres muy complejos a todos, yo creo que nos cuesta pronunciarlos un poco. En el grupo 2 de esta clasificación vamos a encontrar a Klebsiella ornitinolítica, plantícola, Trevisani, Klebsiella terrígena, y el grupo 3 que está compuesto por Klebsiella oxytoca. Dicho esto, y ya habiendo clasificado un poquito el género Klebsiella, vamos a irnos a lo que es el diagnóstico microbiológico. ¿Qué métodos diagnósticos existen? En microbiología podemos hacer diagnóstico de dos maneras o dos vías principales, lo que llamamos microbiología convencional y microbiología no convencional. La microbiología convencional es cuando yo siembro la muestra en un medio de cultivo adecuado, la aíslo y hago una batería, no sé si es una enterobacteria, una batería para enterobacterias, y voy ahí viendo el resultado de las pruebas bioquímicas, lo comparo con mis tablas y veo a qué microorganismo corresponde. Tenemos otros métodos como la galería API, que es de laboratorios o de la empresa Biomero, que no vamos a entrar mucho en detalle, pero uno va poniendo cierto un inóculo en una tarjeta y según mire el indicador, uno puede hacer el diagnóstico. La microbiología automatizada, que yo creo que es por lejos el método más utilizado en los hospitales de mediana y alta complejidad, pueden ser Vitek o Phoenix, son los más comunes, que también vamos a ver en detalle cómo funciona. La espectrometría de masas que cada vez está cobrando más peso en los hospitales. Acá nosotros en el Hospital Regional de Antofagasta contamos con un equipo de espectrometría de masas malditos para el diagnóstico de microorganismos. Y obviamente tenemos la PCR, que ya hoy con la pandemia por SARS-CoV-2, yo creo que se ha mega masificado el concepto PCR, que antes no se manejaba tanto, no se sabía, no se utilizaba. Bueno, hoy día ya yo creo que todos sabemos que es una PCR, cómo funciona.
y bueno, también se puede hacer el diagnóstico mediante esta técnica. Entonces nos vamos a ir un poquito por la microbiología convencional porque es lo que tenemos que entender para entender también las características metabólicas del microorganismo. Entonces, supongamos que nos llega una muestra de una orina de un paciente hospitalizado. Una orina por cateterismo, una muestra bien tomada, probablemente no contaminada. ¿Y qué vamos a hacer? Las vamos a sembrar en 3 medios de cultivo. Vamos a sembrarla en un agar, cromoagar, que es el que les mostré para el grupo QUES. Vamos a sembrarla en un agar McConkey y podemos sembrarla quizás en un agar sangre. Entonces, el agar McConkey es un medio de cultivo sólido, ¿cierto? En una placa Petri, ponemos el medio, es selectivo y diferencial. ¿Por qué? Porque selecciona, por ejemplo, este medio tiene cristal violeta que no permite el desarrollo de bacterias gram positivas. Por lo tanto, solo van a crecer gram negativos. Y es diferencial porque me diferencia entre dos características, en este caso la fermentación de la lactosa, que es el azúcar que viene en este medio, y me permite diferenciar, como les decía, dos grupos. Aquellos microorganismos que son lactosa positivos y aquellos que son lactosa negativos. Por lo tanto, en el agar McConkey se van a desarrollar todos los bacillus gram negativos. ¿Ya? Este agar contiene como inhibidor para que no crezcan otros microorganismos, especialmente gram positivos, cristal violeta y sales filiares. El azúcar contenido en él es la lactosa y su indicador es rojo neutro. El indicador es aquel que va a virar o cambiar de color en función del cambio de pH. Generalmente siempre los medios de cultivo funcionan en función de los cambios de pH. Por lo tanto, si yo tengo una placa en la cual el medio normalmente es rojo, un poquito rojo. Si veo colonias que se desarrollan, son de color rojo, o un rosado quizás un poco pálido, quiere decir que este microorganismo sí fermenta la lactosa, por lo tanto es lactosa positivo, y estaríamos ya orientándonos hacia una enterobacteria. Y si se desarrollan bacterias, pero el medio vira hacia un color amarillo, estaríamos hablando de un microorganismo que no fermenta la lactosa, por lo tanto, lo más probable es que sea un bacilo gram negativo no fermentador y ahí tendremos que orientar nuestro diagnóstico de otra forma. Otra forma, o sea, no otra forma, sino que esto se va adicionando a los métodos que ya tengo. Siempre uno parte con el agar McConkey para diferenciar cómo, a qué me estoy enfrentando. Se me olvidó poner en este Power el enfrentamiento a los bacillus gram negativos. No lo consideré, lo olvidé, pero se los voy a comentar. Bueno, dentro de las baterías, ¿cierto? Bioquímicas para gram negativos, bacillus gram negativos, tenemos el famoso agar TCI, el Triple Sugar Iron, donde vamos a ver, primero entender qué es lo que tiene el TSI. El TSI tiene azúcares, tiene tiosulfato de sodio y tiene un indicador que es el rojo fenol. En cuanto a los azúcares, va a tener 3 azúcares: sacarosa, glucosa y lactosa. Y lo que nos interesa al sembrar nuestro inóculo, nuestra bacteria en estudio, que no sabemos qué es, pero suponemos que ya es un bacilo gram negativo, si hicimos un gram directo, o si lo pasamos de otro medio, queremos saber qué azúcares fermenta, si produce o no ácido sulfídrico, H2S, y para ello, bueno, el H2S se ve porque se forma una capita como negra, por decirlo de alguna forma, que es la producción de ácido sulfídrico, y como todo en estos medios, el indicador va a virar en función del pH de los azúcares que fermentan. Entonces, el TCI, su fundamento está basado en la capacidad de las enterobacterias para fermentar la glucosa y producir productos finales ácidos. ¿Cómo clasificamos esto? Cuando yo tengo que informar un TSI, lo puedo informar de 3 formas: K,
E sobre K sobre A o A sobre A. K viene de alcalino y A viene de ácido. Por lo tanto, si yo tengo un medio K sobre K, el medio va a quedar de este color, rojo completo. Es decir, que no fermenta ninguno de los tres azúcares. Si tengo un medio K sobre A, esto quiere decir que la parte de arriba, o sea, la mitad de arriba del tubo, está roja, el indicador se mantiene, y la parte de abajo ha virado el indicador, por lo tanto solo fermenta la glucosa. Y si es A sobre A, fermenta dos o más azúcares. Además, en este medio, además de poder ver la presencia de producción de H2S, vamos a poder ver la presencia de gas. ¿Y cómo se ve el gas? El medio cultivo como que se eleva. El agar se tiende como a elevar y quedar una capita de aire abajo. Eso nos indica que la bacteria produce gas. Luego tenemos el agar citrato Simons, o el citrato, más conocido, más fácil, que permite, dentro de la familia Enterobacteriaceae, detectar aquellas bacterias que pueden utilizar el citrato como única fuente de carbono. ¿Qué contiene el citrato? Contiene citrato de sodio, fosfato de hidrógeno de amonio, que es la única fuente de nitrógeno que tiene, y como indicador va a tener el azul de bromotimol. ¿Qué sucede? El citrato de sodio es una sal y algunas bacterias pueden obtener, esto como la especialidad se basa en que algunas bacterias pueden obtener su fuente de energía por vías distintas a la fermentación de los carbohidratos de los azúcares, en este caso a través de la utilización del citrato. Para ello, estas bacterias extraen el nitrógeno desde la sal de amonio y forman amoníaco, que se transforma en hidróxido de amonio, aumenta el pH y lo alcaliniza. El indicador es azul de bromotimol, entonces cuando el pH aumenta, se alcaliniza, el medio va a virar de color, hacia un color azul. Es muy bonito verlo, esto en vivo, los tubos. Y como les decía entonces, si tenemos un citrato que es positivo, el medio es verde, normalmente. Si el citrato es positivo, el medio va a virar a color azul. El agar ureasa urea de Christensen o ureasa, que lo conocemos comúnmente, es para detectar aquellos microorganismos que poseen la enzima ureasa, que generalmente lo vemos en otros géneros como Proteus, Providencia y Morganella, pero en este caso también hay que considerarlo para ir descartando otros microorganismos, porque recuerden siempre, al laboratorio nos va a llegar una muestra clínica. No nos va a llegar como, mire, le traigo una orina con una Klebsiella pneumoniae subespecie Oceanae. No, me va a llegar una orina. Entonces yo tengo que trabajar esa muestra y llegar a un diagnóstico microbiológico y llegar a decirle al médico que solicita el estudio qué género y qué especie es. Y si es que logro llegar a su especie, mejor. Entonces, el agar de urea contiene urea, glucosa y rojofenol. ¿Qué pasa acá? Que algunas bacterias poseen la enzima ureasa y eso hace que hidrolicen la urea. Y esto produce, en consecuencia, liberación de amoníaco y el amoníaco forma carbonato de amoníaco, aumenta el pH, ¿cierto? Lo alcaliniza y vira de color. También esto es muy bonito verlo en vivo, cómo vira el indicador, el color es como muy intenso. Entonces, un medio ureasa negativo, vamos a ver un color rosado púrpura. Perdón, es al revés, como les decía. El indicador va a virar hacia amarillo. Y un medio ureasa, a ver, un momento, creo que acá hay un error. No estoy seguro, se los voy a confirmar, chicos, en la clase, porque me parece que estoy casi seguro que la ureasa cuando es positiva es, como sale acá, rosada. Yo he hecho este estudio en el laboratorio y recuerdo que la ureasa cuando es vira es rosada. Creo que acá está mal escrito. Otro método es el famoso MIO, el agar motilidad indol ornitina. De ahí viene MIO.
que es un medio semisólido. Ojo, hemos visto puros medios sólidos, ahora vamos a un medio semisólido. ¿Por qué? Porque acá nos va a interesar también medir la motilidad, ¿cierto? Habíamos visto que el género Klebsiella se caracterizaba por ser inmóvil. Eso es importante, entonces el mío nos va a ayudar a ver motilidad. Y ve tres características importantes en esta familia de las Enterobacteriaceae, que es la motilidad, la producción de indol y la descarboxilación de la ornitina. ¿Y qué tiene este medio? Tiene L-ornitina, dextrosa y púrpura de bromocresol. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, un mío positivo totalmente, ¿qué vamos a ver? Motilidad, nos vamos a dar cuenta que es móvil porque ha crecido, acá también hay un error, disculpen chicos, de verdad, debería ser negativo. Acá, bueno, el mío es negativo, la M es negativa porque solo creció donde yo inoculé, aunque igual podríamos, está dudoso, como ustedes saben, la microbiología convencional no es analítica, y podríamos decir que esta turbidez del medio pudiese ser o corresponder al desarrollo de bacterias. Acá claramente la motilidad es positiva porque vemos un medio totalmente turbio con desarrollo de bacterias. El indol se utiliza un reactivo, el reactivo de Kovac, mediante el cual vamos a revelar el indol. Acá está negativo, acá está positivo, y la ornitina, ¿cierto?, viró el medio a púrpura, por lo tanto es positivo. Todo esto, lo que les estoy mencionando, es porque después uno lleva esto a unas tablas que con el tiempo ya se las aprende uno de memoria, o hay patrones característicos que ya orientan esto probablemente sea una Escherichia coli, esto probablemente sea una Klebsiella, sea un Proteus, y así. El último que vamos a ver es el LIA, Lysine Iron Agar, que el LIA permite evaluar varias cosas. Permite evaluar dentro de las enterobacteriáceas la capacidad de descarboxilar o de deaminar la lisina. Y además nos permite ver la producción de H2S. Por lo tanto, este medio para ello va a contener lisina, citrato, tiosulfato de sodio, glucosa y como indicador púrpura de bromocresol. Entonces, para interpretar esto, vamos a tener, y lo vamos a ver en la imagen, si el medio descarboxila la lisina, vamos a ver K sobre K, todo púrpura. Si el medio fermenta la glucosa, que está abajo, y no descarboxila la lisina, vamos a ver que no descarboxila la lisina, pero fermenta la glucosa. Ahora, si el medio deamina la lisina, vamos a ver la parte de arriba roja y la parte de abajo amarilla. Y si el medio fermenta la glucosa y no descarboxila ni deamina la lisina, vamos a ver un medio completamente amarillo. Entonces, cuando vamos juntando nuestras pruebas bioquímicas, ¿cierto? El agar McConkey, el TCI, el citrato, la urea, el MIO, el LIA, armamos nuestra batería bioquímica y podemos ir determinando a qué género y a qué especie corresponde. Yo, si quieren, después les puedo mandar las tablas del Kahneman, este libro de diagnóstico microbiológico, para que las tengan y puedan identificarlo en el momento de que estén en el laboratorio. Acá estamos en microbiología convencional. Ya pasamos a otros métodos que sigue siendo convencional porque en el fondo acá sembramos en un agar y a partir del agar y de las colonias que crezcan los vamos a pasar a un equipo que nos va a ayudar a acelerar algunos pasos. Este equipo en el fondo igual va a ser como una batería bioquímica, solamente que es automatizado. El Vitek, el famoso Vitek, es un equipo en el cual te da unas tarjetas que, voy a pasar a la siguiente imagen, yo, por ejemplo, tengo una placa con unas colonias. Estas colonias yo sé que son bacilos gram negativos, enterobacterias, porque el McConkey me dio lactosa positiva. Entonces, se toma una colonia, se diluye a una concentración de 0,5 McFarland en unos tubos especiales y se conecta como a esta tarjeta que tiene un tubito al lado y se ingresa al equipo. Y en un plazo de 24 horas máximo a veces, nos va a dar el resultado en el equipo. Va a decir como
con un 99% de confiabilidad se detectó Klebsiella pneumoniae, subespecie pneumoniae, porque cada uno de estos es una prueba bioquímica distinta. Entonces tiene un sistema experto o un sistema de inteligencia artificial, que lo más probable es que trabaje por Machine Learning, que junta todos estos datos y llega a una conclusión en base a su base de datos. La espectrometría de masas ya deja de ser microbiología convencional y pasa a ser lo que llamamos la microbiología no convencional. ¿Qué significa MALDI-TOF? Que tanto hemos escuchado hablar del MALDI-TOF. Es Matrix Assisted Laser Desorption, perdón, Ionization Time of Light, tiempo de vuelo. Eso es lo importante. ¿Qué consiste en un análisis proteómico? Analizamos la proteómica de tanto cepas bacterianas como fúngicas y esto en minutos tenemos el resultado de género y especie, pero requiere obviamente tener la colonia antes de la bacteria. Entonces requiere haberlo sembrado y luego se prepara la muestra, se pone en el equipo y en minutos tenemos de manera muy confiable, económica y rápida el diagnóstico de qué microorganismo es. Si lo comparamos con los métodos convencionales, la verdad es que es mucho mejor, pero el equipo es muy caro en sí. ¿Y en qué consiste? Es que tengo una matriz de detección de masas por tiempo de vuelo que utiliza una espectrometría, es decir, mide el espectro de este tiempo de vuelo, analizando principalmente proteínas ribosomales y crea un espectro de masas que es característico para cada género y cada especie. Y eso es lo que llamamos las huellas digitales espectrales de los microorganismos. Entonces, cada microorganismo tiene su huella digital espectral característica que nos va a permitir identificarlo, o más bien al equipo también que tiene su base de datos, a qué microorganismo corresponde. Y además, en algunos casos se pueden detectar ciertos patrones de resistencia antimicrobiana mediante este equipo. No está hecho para eso, pero hay ciertas huellas digitales espectrales que pueden ayudar. ¿Cómo funciona el maldito? Es este como refrigerador gigante que tenemos una matriz, ¿cierto? Co-cristalizada, donde vamos a poner la muestra. A la muestra se le envía un láser y esto produce una aceleración. La muestra sube, se eleva, hay un tubo de vuelo, ocurre una separación, acá está el time of flight, el analizador del tiempo de vuelo, y el detector que nos va a formar el espectro, y forma la huella digital espectral, que es característica de cada género y cada especie, y de ese modo llegamos al diagnóstico. No vamos a entrar en detalle porque maldito es un tema súper complejo estudiarlo a fondo. Y finalmente el diagnóstico por PCR, por RNA-16S, puede ser la verdad es que PCR no vamos a ahondar mucho, estos chicos ya lo han visto, solamente mencionarles y recordarles más bien que existen dos tipos, la convencional y la PCR en tiempo real o cuantitativa, donde en la PCR convencional una vez que hagamos la amplificación por el termociclador, vamos a separarlo en un gel de agarosa y vamos a poner un intercalante para poder visualizar estas bandas en base a nuestro marcador de peso. Vamos a comparar. Y la real time, que es la que estamos usando ahora para SARS-CoV-2, voy viendo la curva de amplificación y cómo esto va aumentando y si supera el threshold o no. Y de ese modo ver si está positiva o está negativa la muestra. Se marca con un fluorocromo y todo lo que ya hemos visto para SARS-CoV-2. Vamos a Klebsiella pneumoniae, la especie por lejos más común de Klebsiella. Es un bacilo gram negativo, como vimos, estas son las características generales de las Klebsielas, pero le vamos a sumar que es lactosa positivo, sacarosa positivo, arabinosa positivo, ureasa positivo, lisina positivo y ornitina negativo. Y ojo, acá les marco un rojito el indol, porque el indol nos va a hacer la diferencia con otras subespecies y especies. Es indol negativo. En cuanto a la subespecie Osaenae, perdón, mismas características de las Klebsielas, solamente que acá la ureasa es negativa, a diferencia de la Klebsiella pneumoniae sola, que es ureasa positiva, el indol es negativo, renjometilo negativo y Voges-Proskauer positivo. Ninguna de las dos produce H2S. Y Klebsiella oxytoca
es la única que es indol positivo de las que vamos a ver. Esta es la tabla que nos permite diferenciar, esta tabla sacada de Kahneman, y si se dan cuenta, la verdad es que son iguales, tanto Klebsiella neumonía como oxitoca, excepto por el indol. El indol es negativo en neumonía y positivo en oxitoca. Ahora vamos a ver lo que son los mecanismos de resistencia. Y acá nos metemos en un terreno un poco más árido, diría yo, más difícil, más molecular, pero súper interesante y muy entretenido de aprender. Esta diapositiva la pongo siempre en todas las clases que hago de resistencia o de uso de antimicrobianos y tiene que ver con un problema de salud pública. Primero definir, ¿cierto?, lo que es un antimicrobiano, que es cualquier agente farmacológico indicado para el tratamiento de infecciones por bacterias, virus, hongos o parásitos. Generalmente nos vamos a referir a antimicrobiano como antibiótico. ¿Cuál es la amenaza? Actualmente están aumentando mucho las tasas de resistencia a los antibióticos de uso común. Con la pandemia por SARS-CoV-2 se hizo un mal uso y un abuso de antibióticos, especialmente de cefalosporinas de tercera generación, lo cual conllevó a que aumentara la tasa de resistencia. Y hoy día estamos viendo, por ejemplo, en la ciudad de Santiago, muchos carbapenemasas del tipo NDM, metalocarbapenemasas. Estamos viendo muchas BLE. Acá estamos viendo OXA 48, son serinocarbapenemasas de clase C. Entonces, estamos cada vez un poco empeorando. Y esto se debe al uso indebido de fármacos por el ser humano. Antiguamente los antibióticos se vendían sin receta y la gente tomaba antibióticos sin receta. Bueno, hoy día también se hace. Si va a una feria, por ejemplo, va a ver que venden medicamentos y antibióticos en la calle, sin ninguna regulación. Entonces la gente tiene dolor a veces y toma amoxicilina para el dolor, cosas del tipo así. Y además el uso en animales, o por ejemplo, en cultivos de peces, salmones, se utilizan antibióticos de muy amplio espectro, como colistino o vancomicina. Entonces, claro, puede que hay un doctor muy reconocido que me decía respecto al uso indebido de antimicrobianos, que en cuanto al fallecimiento de los pacientes por resistencia antimicrobiana y el uso en animales, que los pacientes se van, si fallecen, pero las resistencias quedan. Porque cada acción que nosotros hagamos, chicos, ustedes como farmacéuticos tienen el rol, la misión de optimizar el uso de antimicrobianos. Ya van a ver muchas veces que hay indicaciones que quizás no son las más adecuadas para el tipo de microorganismo o el perfil PKPD por la farmacocinética del medicamento y los cambios farmacocinéticos propios del paciente crítico, por ejemplo, van a hacer que tengan que optimizar el antimicrobiano, tanto ya sean dosis, en intervalo de administración, etcétera, para asegurar que estén siendo efectivos y no provocar resistencia. Y esto se los voy a mostrar en la siguiente diapo igual, que dice que la resistencia antimicrobiana será la primera causa de muerte del 2050. Yo en lo personal creo que el 2030, porque estamos más cerca que lejos de esa fecha. Y acá, como les decía, que hace una revisión, el año 2050 la muerte asociada a resistencia antimicrobiana superará a las muertes por cáncer, por ejemplo, o por enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes. Entrando un poquito ya más en materia, el grupo escape, hay dos grupos de escape, el escape con K y el escape con C. Este es un acrónimo que nos permite acordarnos de cuáles son las principales bacterias que generan problemas en los hospitales, principalmente por su resistencia. Tenemos los Enterococcus y de los Enterococcus faecium, que suele ser resistente a vancomicina. Staphylococcus aureus, que cada vez lo vemos más, con más resistencia a oxacilina, ¿cierto? Más estafilometicilina resistente. Klebsiella pneumoniae, que es nuestro objeto de estudio en esta clase. Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter.
Y el escape con C me gusta más porque es un poquito más amplio y más aterrizador de realidad. Los enterococos resistentes a glicopéptidos, porque la verdad es que enterococo faecium puede ser resistente a glicopéptidos, al igual que enterococcus, perdón, fecalis o enterococcus gallinarum. Entonces, no se cierren solamente enterococcus faecium como resistente a glicopéptidos. Los estafilometicilinos resistentes, tanto aureus como los coagulosan negativos. Ojo que los coagulosan negativos, un gran porcentaje de por sí son meticilinos resistentes. Acá me gusta el escape con C porque añade Clostridium difficile, que también es una bacteria que provoca problemas en los hospitales, problemas severos, brotes, y el tratamiento no es muy fácil. O sea, el paciente tiene que tomar metronidazol oral o vancomicina oral y según me han contado mis pacientes, la vancomicina oral no es muy agradable eh, en sabor. De hecho, es muy chistoso porque hay una receta que sale en una guía clínica seria, formal, que dice que hay que prepararlo. Normalmente la dosis oscila entre 125 a 250 miligramos cada 6 horas, más o menos, vía oral. Entonces lo preparan con agua para inyectables o agua biestilada, endulzante, y le ponían con cherry, no sé qué, era como un saborizante de cereza, porque yo me imagino debe ser muy malo, de muy mal sabor. Pero Clostridium es una bacteria que genera problemas. Acinetobacter baumannii, si ven una Acinetobacter baumannii, asústense. Pero no tanto porque he visto Acinetobacter baumannii que son sensibles a todo, increíblemente. Pero suelen ser resistentes a carbapenémicos. Pseudomonas aeruginosa genera muchos problemas en los hospitales porque los mecanismos que generan resistencia a carbapenémicos son como mixtos. Pueden ser enzimáticos y no enzimáticos. Entonces es una mezcla media extraña ahí de mecanismos que lo hace muy resistente. Y también me gusta este escape porque incluye las enterobacteráceas, no solamente una especie de enterobacteria, un género, sino a todas. Y en ese sentido, la OMS generó una lista de patógenos prioritarios para la investigación y desarrollo de nuevos antimicrobianos, nuevos antibióticos, y en ellos pone a Pseudomonas y Enterobacteráceas, resistentes a los carbapenémicos. Vamos a hablar de las beta-lactamasas en específico, porque tiene relación con la Klebsiella, que vamos a ver luego las carbapenemasas y la carbapenemasa específica de Klebsiella, o no específica, pero que nace un poco de ahí. Y para entender las beta-lactamasas tenemos que conocer la clasificación de Ambler y la clasificación de Butch. La clasificación de Ambler es la clasificación molecular, que la divide en clases A, B, C y D. La clase A y la clase C son serinocarbapenemasas y la clase D son metalocarbapenemasas. Hablando de carbapenemasas. ¿Ya? Y bueno, cada clase tiene como grupos o subgrupos funcionales que nos van a dar el lugar a distintos tipos de resistencia y luego distintos genes y ahí podemos ir andando mucho más. Las carbapenemasas, como les decía, son enzimas capaces de hidrolizar los carbapenémicos, que son antimicrobianos, ya de la última línea que tenemos en cuanto a los betalactámicos, de muy amplio espectro, para los cuales normalmente no debería haber resistencia, pero sin embargo cada vez la vemos más frecuente. Y las carbapenemasas las clasificamos en dos grandes grupos, las serinocarbapenemasas y las metalocarbapenemasas. Las serinos son aquellas que poseen en su sitio activo residuos de serina, y las metalos son aquellas que poseen en su sitio activo cationes divalentes como por ejemplo el zinc, a veces magnesio, ese tipo de iones. Y como les decía, según Ambler, que es la clasificación que más se utiliza o es la más fácil, las carbapenemasas las podemos clasificar en 4 clases moleculares: A, D, B y C. En este orden. ¿Por qué en este orden? Porque es más fácil de acordarse. Que la A y la D son serino, la B son métalo y la C es un AMC, nunca se olviden, hiperexpresado.
Los AMC generalmente no tienen la capacidad de hibridizar carbapenémicos. Sin embargo, cuando se hiperexpresan, pudiesen tocar los carbapenémicos, particularmente el tapenem. De las serinocarbapenemasas vamos a tener a KPC, la Klebsiella pneumoniae carbapenemase, que la vamos a ver, y a OXA 48. KPC es de clase A y OXA 48 es de clase D. Voy a hacer un comentario acá respecto al manejo de esto, que no es objetivo de la clase, pero igual es importante. Por ejemplo, si tenemos serinocarbapenemasas, ok, tenemos una carbapenemasa, nos quedamos sin carbapenémicos, ¿qué opciones tenemos? Generalmente el resto de los antibióticos igual están resistentes. Tenemos colistin, la polimixina E, pero es súper nefrotóxico, el ajuste por niveles plasmáticos y el ajuste de dosis es complejo, medir susceptibilidad a colistin también es complejo porque se pega el plástico en los posibles parámetros de dilución. Es un poco un lío utilizar colistin, pero utilizarlo bien. Pero tenemos antimicrobianos nuevos como ceftazidima con avidactam, ¿cierto? Nuevos inhibidores de beta-lactamases como el avidactam, el relebactam y el barbobactam, eh, que son ceftazidima, avidactam, imipenem, relebactam y meropenem, vaborbactam. Las de clase D, lamentablemente, son las peores porque tenemos la DIM, que es más de pseudomonas, y la NBM, las Novelli, que se identificaron allá por el 2006. Aparte de ser resistentes a los carbapenémicos, son resistentes a estos betalactámicos con inhibidores. No me sirve la cestazima viactam, no me sirve el imipenem relebactam. Acá la solución es usar o colistin o aztreonam. Y conseguir aztreonam en Chile es un poco complejo. ¿Cuál es el antibiograma típico, característico de una carbapenemasa? Esto. Van a ver que el antibiograma está todo resistente. Y uno dice, pero ¿por qué todo? O sea, si estos son carbapenémicos, ¿por qué tienen que estar resistentes a la micacina, la genta, el cipro, el cotrimoxazol, si son familias distintas? Y esto pasa, como lo vamos a ver más adelante, porque el gen que tiene el gen que incluye la carbapenemasa de Klebsiella se suele insertar a plásmidos que ya llevan otros genes, entonces al momento de iniciar la transcripción arrastra a los demás genes y se produce esta resistencia. Entonces, ¿cómo sospechar que estamos ante la presencia de una carbapenemasa del tipo KPC? Tenemos una Klebsiella primero, neumonía, generalmente resistente a todas aminopenicilinas, todas las cefalosporinas, penicilinas con inhibidores y todos los carbapenémicos con SIMs muy altas, y a otras familias con SIM alta, mica mayor a 64, cotrimoxazol mayor o igual a 320. Esto es muy sospechoso de una carbapenemasa. ¿Y cuál es la famosa KPC? Es una carbapenemasa propia de Klebsiella, se llama Klebsiella pneumoniae carbapenemase, de ahí viene la abreviación KPC, que es una enzima que se encuentra codificada, perdón, por el gen BLA-KPC. Y este gen BLA-KPC se encuentra en un transposón, específicamente el transposón 4401, que debería el transposón 3, eh, o en elementos genéticos similares al transposón, pero el 4401. Este transposón, que es el que vemos acá, tiene distintas regiones, las cuales no vamos a entrar en detalle de cuáles son río abajo, para qué codifica, cuáles son las regiones que inician la transcripción, pero es importante que sepan que KPC viene en un transposón. Y esto es importante porque nos vamos a encontrar con que este transposón puede ser transferido de manera horizontal, es decir, a otros microorganismos que no necesariamente tienen que ser Klebsiella, puede transferírselo a una Escherichia coli, a un Enterobacter, a una Serratia, a un Proteus, ya sea como transposón integrándose al cromosoma bacteriano o integrándose a plásmidos. Y estos plásmidos transferirse y ser un desastre y hacer brotes de KPC, que es muy peligroso. Y bueno, en cuanto a las KPC, la enzima KPC se encuentra presente, como les dije en un principio, la clasificación de las Klebsiella es bien heterogénea. Entonces, en más de 100 secuenciotipos diferentes,
tenemos la presencia de KPC. ¿Y dónde está el problema? En el complejo clonal 258, específicamente en el secuenciotipo 258 y sus variantes, que son el secuenciotipo 11, el 340 y el 512. ¿Qué pasa acá? Que en el secuenciotipo 258, que es el clon predominante, aproximadamente un 70% de las cepas de Klebsiella pneumoniae son productoras de KPC. Y como les decía, una característica importante de este tramposón es la capacidad de insertarse a plasmios de bacterias gram negativas, tanto conjugativos como no conjugativos movilizables. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo tengo, por ejemplo, eh, no sé, el paciente de la cama 1 tiene una Klebsiella con KPC, el paciente de la cama 2, porque no tenía cómo dejarlo solo en aislamiento, tiene una infección por Escherichia coli súper normal, así, muy sensible. Y resulta que el manejo de ellas no es el más adecuado, el lavado de manos no es el correcto. Ahora con el tema de los EPP y las estrictas medidas de protección y control de ellas, podríamos decir que esto ya no se da tanto, pero podría ser que esta tramposón, al haber contaminación cruzada con el paciente de la cama de al lado, salte y se inserte en un plásmido eh, propio de la Klebsiella o salte y se inserte en un plásmido de la Escherichia coli y ahora la coli es KPC, siendo que era sensible a todo. Y lo que les mencionaba de por qué si tengo una KPC voy a tener resistencia a otros antimicrobianos. Esto pasa porque el gen BLAC-APC suele estar asociado a otros determinantes genéticos en su plásmido, por ejemplo, que le da resistencia a otros a otros antimicrobianos como lo son las fluoroquinolonas, ahí vimos cipro, ¿cierto? Aminoglicosidos como amica, gentamicina y cotrimoxazol, trimmetoprim con sulfametoxazol. Y nuevamente les muestro esto para que vean que tenemos acá resistencia, ¿cierto?, a los carbapenémicos, ERTA y Mero, y resistencia a mica, a genta, a cipro y a cotri, que no debería hacerlo porque es una carbapenemasa. ¿Qué tiene que ver la carbapenemasa con un inhibidor de la síntesis de ácido fólico, que no tiene nada que ver con un beta-lactámico? Bueno, esto pasa porque van juntos. El tema de las variantes de KPC también es otra forma de clasificar, pero esta vez estamos clasificando las enzimas. La enzima KPC. Siempre se habla de la KPC1, KPC2, KPC3, KPC4, hasta la KPC5, que es lo último lo último entre comillas que se había reportado o lo que más se habla. Que tienen distintas características en cuanto a dónde se identificaron, si son plasmidiales o si son cromosómicas, y eh, dónde están las mutaciones que las hacen distintas. Bueno, les dije que había del 1 al 5, hoy día tenemos hasta el 82. Esto es de julio del 2021, es bastante reciente, donde se realizó la caracterización de una variante de la KPC2, que es la KPC82, que tiene resistencia a ceftaxima con aviactam. Entonces se aisló en Citrobacter, pero es una KPC. Acá tenemos un problema bastante severo, porque ¿qué les había dicho yo hace un momento? Que nuestra alternativa para las KPC era la ceftaxima con aviactam, ¿cierto? Porque es una serinocarbapenemasa, ¿cierto? De clase A. Pero ahora resulta que la variante 82 es resistente a ceftaxima con aviactam. ¿Qué voy a hacer? Bueno, ahí quedará el trabajo para los farmacéuticos, para ustedes, el diseño de nuevas moléculas antimicrobianas con actividad, por ejemplo, contra este microorganismo, o más bien esta enzima. ¿Cómo es la distribución de las variantes de las KPC? En general, me gusta mucho esta imagen porque nos muestra de manera gráfica cómo se distribuye. En Latinoamérica la verdad es que predominan dos, KPC2 y KPC3. Y en Chile predomina KPC la variante 2. Esto fue de datos tomados de enterobacterias y pseudomonas, incluso tomando fermentadores, entre 2012 y 2014. Porque como les dije, el gen KPC puede ir saltando a todos lados, incluso pasarse a no fermentadores. Y estos son los plásmidos que están asociados a
aportación de KPC. Pero lo que quiero que veamos ahora es que Klebsiella pneumoniae no solamente tiene su resistencia la más conocida, la más grave, la que todos hablamos siempre como, una Klebsiella mala, es la KPC, sino que existen otros mecanismos de resistencia, como por ejemplo mecanismos no enzimáticos como modificación de las porinas, que produce resistencia a carbapenémicos. Al cerrarse las porinas, puedo tener resistencia, por ejemplo, al imipenem. El imipenem es una molécula grande porque va asociado a cilastatina, que es un inhibidor de la dihidropeptidasa renal para evitar su degradación a nivel renal, y eso, al ser una molécula grande, basta con que la porina disminuya un poco su diámetro y va a hacer que ya el carbapenémico no pueda ingresar a la célula. Modificaciones del lípido A, esto es característico de resistencia a colistina. Mutaciones en la topoisomerasa o la DNA girasa, los genes GIR-A, GIR-B, PAR-C, PAR-E, obviamente nos van a dar resistencia a fluoroquinolonas porque el mecanismo de acción de las quinolonas es la inhibición de la topoisomerasa. Bombas de flujo, que las bombas de flujo son más, hay varios tipos y son más indiferenciadas, entonces nos pueden dar resistencia a carbapenémicos, por ejemplo, por bomba de flujo podemos eliminar lo que es meropenem, fluoroquinolona, nitrofurantoína y tigiciclina, que es una glicilciclina que también se utiliza en el tratamiento de infecciones por carbapenemasas. Y las modificaciones a la proteína S10, a la primera ribosomal S10, nos producen resistencia a tigiciclina. Y ya para ir finalizando, porque yo sé que esto es mucha información en muy poco tiempo, y hablar de un solo género es complejo, vamos a ver algunos aspectos clínicos. ¿Por qué es importante? De fondo, ¿por qué estamos haciendo esta clase de Klebsiella? ¿Y por qué Klebsiella específicamente? Y esto pasa porque Klebsiella, particularmente su especie Pneumoniae, es uno de los principales patógenos que causan problemas en los hospitales dentro de este grupo de las enterobacterias. Si ustedes van a un hospital y toman todos los antibiogramas que han sido informados en ese día, lo más probable es que lo más frecuente sea de las enterobacterias Klebsiella, sea neumonía u otras especies. Además, Klebsiella suele presentar mecanismos de resistencia a beta-lactámicos, que son por lejos los antimicrobianos más utilizados, muy amplio. Puede producir desde blea, que son cefalosporinasas que pueden degradar hasta cefalosporinas de segunda generación, puede producir ble, las famosas ble, de las cuales ya hemos hablado, hasta incluso puede tener metalocarbapenemasas, perdón, Klebsiella. Y cetinocarbapenemasas, por supuesto, la KPC. Otro riesgo importante es que se pueden transferir de manera horizontal, el tema de los plásmidos, que ya hablamos. Y los factores de riesgo para adquirir una cepa de Klebsiella productora KPC son principalmente todo lo que esté asociado a una nosocomialización, perdón, que tiene que ver con la estadía o el contacto con el ambiente hospitalario. Una hospitalización prolongada, factor de riesgo para KPC. Estadía en UCI, esto por lejos, siempre. Paciente UCI, paciente que de seguro tiene una infección resistente. El uso de ventilación mecánica invasiva también y se asocia a neumonía asociada a ventilación mecánica, que puede ser por Klebsiella, ¿cierto? Por pseudomonas, pero generalmente son cepas bien resistentes. Pacientes inmunosuprimidos, la presencia de dispositivos invasivos también, haber utilizado terapia antimicrobiana previa y la recepción de trasplantes. Y si ya está más que demostrado que aquellos pacientes que se infectan con cepas productoras de KPC presentan una mayor mortalidad, porque son más difíciles de tratar. Hay otras opciones, como les decía, dentro de las opciones farmacológicas que tenemos para el tratamiento de las KPC, está ceftazidime, ¿cierto? Imipenem, meropenem, y tenemos otros medicamentos fuera de los beta-lactámicos, que son la fosfomicina y la tigeciclina, que es una glicilciclina. La fosfomicina es un medicamento antiguo, inhibidor de la síntesis de UDP-glucosa, por lo tanto inhibe la síntesis de la variable celular, pero es muy antiguo, como les decía, se está reincorporando actualmente al mercado, ya un tiempo bastante importante reincorporado al mercado,
Pero la fosfomicina actualmente en Chile se vende en su presentación torametamol, que esto quiere decir, viene en un sobre, vía oral, dosis única para infección urinaria. Lo ideal sería tener, por ejemplo, fosfomicina cálcica, que esa forma farmacéutica o esa forma de presentación nos permite administrarla vía endovenosa. Y la atigiciclina tiene sus restricciones también por su perfil farmacocinético. Siguiendo con los aspectos clínicos, vamos a hablar de la Klebsiella pneumoniae hipervirulenta, que como su nombre lo dice, es muy virulenta. Ahí recordarán la diferencia entre virulencia y patogenicidad. Tenemos entonces a la Klebsiella pneumoniae hipervirulenta y Klebsiella pneumoniae común, la clásica. Es curioso, pero la Klebsiella pneumoniae hipervirulenta es más común en la comunidad, mientras que la variante como clásica es más común en ambientes hospitalarios. En cuanto a las edades, se puede dar en todas las edades, la hipervirulenta y la clásica en pacientes más añosos o con cierto grado de compromiso general. La Klebsiella hipervirulenta suele dar abscesos hepáticos en ausencia de enfermedad de vías biliares. Esto es bien curioso y vamos a ver una imagen de una tomografía computarizada que me pareció fantástica porque el ejemplo es muy bueno. Y la Klebsiella pneumoniae clásica, la verdad es que no produce mayores complicaciones a nivel hepática, eh, solamente pudiese producir un absceso hepático en el caso de que haya enfermedad de vía biliar previa. Y los números de sitio de infección son múltiples en la Klebsiella hipervirulenta y en Klebsiella pneumoniae generalmente es un sitio, o es una herida, o es el tracto sanguíneo, o es una ITU. Y acá es importante el concepto de que la Klebsiella hipervirulenta es múltiple, porque se usa el mismo concepto que en cáncer, que los focos de infección de Klebsiella pneumoniae hipervirulenta metastizan, hacen como metástasis, entre comillas. Y vamos a verlo acá. ¿Cuáles son estos factores que la hacen hipervirulenta? Principalmente los sideróforos que aumentan la captación de hierro, tienen una hipercápsula, ¿cierto? Permiten evadir el sistema inmune, distintos tipos de fimbrias y algunas enzimas también que la hacen distinta. Esta imagen quería llegar. Si se dan cuenta, esta es una tomografía axial computarizada de abdomen. Esta me parece en fase venosa. Vemos acá el hígado, ¿cierto? Y vemos un área hipodensa del hígado. Y vemos aquí en el vaso también una hipodensa. Y vemos acá también una pequeña hipodensa que son sugerentes de focos metastásicos, insisto entre comillas, de abscesos, como un absceso acá, un absceso acá, un absceso acá, debiese sospechar de Klebsiella pneumoniae hipervirulenta. Aunque obviamente el diagnóstico diferencial de las lesiones hipodensas en hígado y en vasos, por ejemplo, obviamente hay que descartar procesos neoproliferativos también. Y probablemente en fase arterial veamos si es que hay un realce el contraste al periférico y que no hay contraste a nivel central, etc. Y la hipervirulenta, ¿qué suele producir? Endoftalmitis, esto es característico, neumonía, bacteremia, absceso hepático, necrosis de la piel, tejidos blandos y hueso, meningitis y absceso epidural. Esto también es del Nature y que nos habla de cuáles son los factores determinantes de la hipervirulencia y la Klebsiella. Los marcadores de hipervirulencia son el tema de la cápsula que les había mencionado, ¿cierto? Una hipercápsula, clones específicos, la hipermucicidad o mucosidad. No sé si han visto la Klebsiella en un medio de cultivo, que era una imagen que tenía al principio. Se ven muy mucosas. Ustedes van a ver esa placa y van a captar al tiro que es una Klebsiella hipervirulenta, porque es muy mucosa la colonia. Se pegan, están todas juntas. Y los sideróforos, y ya los vimos.
Esto, a modo de resumen, un poco de los factores que hacen a la Klebsiella neumonía hipervirulenta, la hacen hipervirulenta. Tiene enterobactina, colibactina, ¿cierto? Que son los sideróforos, aerobactina, salmoquelina, son sideróforos que facilitan la incorporación de hierro, la hipermucosidad, las fimbrias, la cápsula, etc. Estos son los plásmidos de virulencia que pueden insertarse, si es que el plásmido se traspasa, al cromosoma bacteriano. Y a modo de conclusión, decir algunos conceptos importantes que me parece importante tener en cuenta. Primero, lo más básico, que Klebsiella, especie, pertenece a la tribu 5 de las enterobacterias, que es un microorganismo genotípicamente heterogéneo. No quise andar mucho en la parte molecular porque, la verdad, si nos ponemos a hablar de secuenciotipos, vamos a estar horas hablando de secuenciotipos de Klebsiella y sus tipos de mutaciones, que aminoácidos, la posición, etc. El principal representante del género Klebsiella por lejos es Klebsiella pneumoniae. Un momento, se corre, que las carbapenemasas del tipo KPC o Klebsiella pneumoniae carbapenemase son serinocarbapenemasas de clase A codificadas por el transposón 4401, que Klebsiella es uno de los microorganismos que más causa problemas en los hospitales, específicamente Klebsiella pneumoniae. Por eso tenemos que conocer este microorganismo. Las cepas hipervirulentas son más frecuentes en la comunidad, ojo, endoftalmitis, absceso hepático. eh, Uno pensaría así como cepa hipervirulenta, no esta del hospital, porque es como, entre comillas, mala. Y no, la verdad es que es más común en la comunidad. Y que disminuir la transferencia horizontal es tarea de todos, porque acá todos, todo el personal de salud, absolutamente todo el personal de salud, tiene que colaborar en disminuir la transferencia horizontal, respetar las medidas que IAS implemente para evitar la transferencia de estos genes, de estos plásmidos, porque si no, podemos, no solamente Klebsiella, sino que otras enterobacterias empezar a formar perdón, a tener estos genes para la producción de KPC. Y como un comentario final, chicos, eh, bueno, primero finalizamos esta clase. Espero que haya quedado claro. De todas formas, cualquier duda pueden escribirme. Y ustedes como farmacéuticos tienen la importante tarea de realizar un uso adecuado de antimicrobianos. Recuerden que ahora, por CONACEF, la especialidad de laboratorio clínico está acreditada y ustedes pueden transformarse en especialistas en laboratorio clínico, farmacéuticos especialistas en laboratorio clínico reconocidos por la Superintendencia de Salud. Por lo tanto, aquellos que les guste la micro, la biología molecular, pueden dedicarse a esto y estudiar esto a fondo. Aquellos que les guste la farmacia clínica van a tener el rol importante de dentro de los hospitales y también en atención primaria, en farmacia más asistencial, eh, hacer los ajustes posológicos necesarios, los ajustes según modelos farmacocinéticos para que no generemos resistencia. Entonces van a estar ustedes como farmacéuticos desde el laboratorio haciendo el diagnóstico del microorganismo, viendo qué secuencia tipo es que quieren, viendo qué genes tiene, etcétera. Va a estar el farmacéutico clínico haciendo la optimización de antimicrobianos y así, todos colaborándose dentro del mismo ambiente. Espero que no se hayan aburrido. Es una clase un poco larga, un poco compleja y bastante densa. Y cualquier duda me pueden escribir. Vamos a dejar de grabar y eso sería. Muchas gracias.